Bienvenido a Eduardo Grasso TV, un canal en el que hago videos cortos de temas de política internacional y videos un poco más largos para hablar de fútbol. Y este es uno de ellos. El 2004 fue el año más random en la historia del fútbol. Ya te voy a decir el por qué. En primer lugar, Andriy Shevchenko, el delantero ucraniano, ganó el Balón de Oro. A ver, es lo menos random de lo que voy a hablar el día de hoy, pero la verdad es que bueno, era un año en el que estaba nominado Deco, que había tenido una gran actuación con el Porto en Champions, ya veremos un poco de ello. También estaba Ronaldinho, que aunque no ganó nada con el Barcelona, pues bueno, era el mejor jugador de esa época. Pero al final, tomando en cuenta, supongo yo, las ligas más importantes, pues se decidieron por Andriy Shevchenko. El Milan fue campeón de la Serie A. Él marcó 24 goles y 3 asistencias. En Champions el Milan llegó hasta cuartos de final, donde él apenas marcó 4 goles. Y sí es cierto que iniciando la temporada, pues anotó el gol decisivo contra el Porto en la Supercopa Europa. Uniendo un poco esto, pues se decidió que él fuera el Balón de Oro, el mejor jugador de Europa del año 2004. Pero la verdad es que la competencia no era mucha. Solo por ganar el título en Italia, pues no parece algo tan pesado. Pero claro, en los demás equipos no destacaron grandes figuras. Así que le tocó al ucraniano. Luego en España, campeón el Valencia. Es cierto que el Valencia, pues un par de años antes había ganado un título con Cooper, había jugado dos finales de Champions perdidas con el Bayern Múnich en penales y con el Real Madrid por un 3-0 sin mucha historia. Pero, a ver, que se repitieran en el año 2003-2004 en esa campaña, ganaran el torneo español, era el Madrid de los Galácticos, un Barcelona ya dijimos con Ronaldinho y otras figuras, y fueron ellos los campeones y además no fue el super rendimiento de un campeón, 7 derrotas, 8 empates, el goleador del equipo en esa temporada fue Mista. Antes de esos 19 goles en ese año, Mista había marcado 10 en segunda división con el Tenerife y después el máximo número de goles que logró marcar en un año fue 8 o 9. O sea que eso fue un one hit wonder Mista. Y con esos 19 goles, 7 derrotas, pues así el Valencia logró ganar ese torneo e inclusive ganó la Copa UEFA y además la Supercopa Europa. Eso fue un año increíble para el Valencia. Pero ya sabemos que el equipo Che, pues de ahí en más nunca ganó un torneo en España, por ahí ganó alguna Copa del Rey, no ganó más torneos en Europa, así que por eso lo coloco como un punto importante del 2004 como año random en el fútbol. Luego en la Copa Libertadores el campeón fue el Once Caldas. Tenemos que pensar que Colombia solamente había tenido un campeón de Copa Libertadores, por ahí en el lejano 1989 fue el Atlético Nacional, en una época donde siempre se habló de la polémica del vínculo que tenían con Pablo Escobar y que eso a lo mejor, presiones a árbitros, etcétera, pudo haberle allanado el camino al equipo colombiano. Pues en una historia que tiene Colombia de apenas un campeón en décadas de Copa Libertadores, que de la nada el Once Caldas, que ni siquiera es un histórico de Colombia, ganará la Libertadores, pues bueno, es una de las cosas que hizo que el 2004 fuera único. Y el Once Caldas pues tuvo un camino complicado, pero fue uno de los mejores equipos de la fase de grupos y luego en las rondas de eliminación directa dejó al Santos, al Sao Paulo y le ganó a la final al Boca Juniors, que es uno de los grandes campeones de este torneo. Un equipo que tenía puros colombianos. Yo la verdad ahorita recuerdo un poco al portero de Nao, John Biafara, pero yo no recuerdo la verdad que haya salido mucho más históricos ni de la selección colombiana, ni jugadores que se hayan ido a Europa a triunfar. O sea, fue todo un suceso que el Once Caldas pudiese ser campeón de la Libertadores. Luego, volviendo a Europa, el Porto de Mourinho, que ganó la Champions League. Hay que decir que el año anterior el Porto había ganado la Copa UEFA, con lo cual era un equipo, oye, compuesto por jugadores que ya habían sabido ganar un torneo continental. Pero aún así, en comparación con los históricos que habían en la competición, los de siempre, Manchester United, Bayern Múnich, Real Madrid, Liverpool. Estaba el Milan que había sido campeón el año anterior, equipos competitivos como la Juventus. Lo cierto es que el Porto, en todo este contexto, con Mourinho logró ser campeón, un equipo prácticamente sin figuras, además de Deco, que luego pasó al Barcelona y tuvo una época en el Chelsea, fue considerado uno de los mejores mediocampistas de su generación, pero además de él, es que ese equipo del Porto no tenía casi nada. Ricardo Carvalho, que tuvo
alguna época interesante con el Chelsea, con el Real Madrid, porque Mourinho se lo fue llevando a esos equipos. Víctor Bahía, que era un portero histórico, pero a ver, si tú repasas la plantilla del Porto, no entiendes cómo quedó campeón. Además, la final, más random aún, fue porque la jugó con el Mónaco que eliminó, por ejemplo, al Real Madrid, al Chelsea. En toda la competición, la verdad es que el Porto solamente enfrentó dos equipos complicados, históricos. El Real Madrid en fase de grupos y fue segundo de grupo. Y luego al Manchester United, que sí eliminó bien con un empate en Old Trafford. Iban perdiendo una serie y quedándose eliminados, pero bueno, lo lograron empatar. Y a partir de allí agarraron ese envión, duros en defensa, marcando pocos goles, hasta ser campeones. Y para cerrar con broche de oro, el año más random en la historia del fútbol, el 2004, obviamente hay que hablar de Grecia, campeón de la Euro. A ver, no hace falta buscar mucho. Si tiras de memoria, sabes que nunca escuchaste de Grecia ni en mundiales ni en Eurocopa. La realidad es que Grecia, cuando fue campeón de la Eurocopa 2004, solamente había disputado un mundial, que fue el de 1994, donde se quedó en fase de grupos, perdiendo los tres partidos. Había disputado una Eurocopa en 1980, donde también se quedó en fase de grupos. Y luego de haber quedado campeón de la Eurocopa, pues es un equipo que participó en dos mundiales más, en uno logró llegar hasta octavos, participó en dos Eurocopas más y en una logró llegar hasta octavos. O sea, es un equipo que antes y después de esa Euro no hizo nada de nada. Cero Grecia. Pero ese era el mes de ellos, ni siquiera te quiero decir el año. Era el mes de ellos. Un grupo dificilísimo con la sede, el equipo sede que era Portugal, les ganó en el partido inaugural. Luego le ganaron la final a Portugal y, si no recuerdo mal, es la única vez en la historia de un torneo de este estilo en el cual pues el equipo sede pierde la inauguración y la final, y además contra el mismo equipo. Eliminaron a España en fase de grupos, luego derrotaron a Francia, derrotaron a la República Checa, que era un equipo con muy buenas credenciales, con Nedved, Smitser, Baros, Jan Koller. Era un equipo interesante, República Checa, y obviamente ganarle a la final a Portugal frente a su público, aún más increíble. Así que por estas cinco razones, y seguramente hubo más que me podrán recordar en comentarios, es que pienso que el 2004 fue el año más random en la historia del fútbol, al menos desde que yo sigo este gran deporte. Así que espero que les haya gustado el video y pues nada, invitarles a que dejen comentarios, likes, suscribirse al canal, que vean los cortos de relaciones internacionales, porque ahorita hay unos temitas que puede ser que nos afecten en un futuro no muy lejano, así que cuídense.